tema de hoy es eliminar la carga de negatividad de la cabeza. Pero eso es muy fácil. Porque hay muchas cosas cotidianas, influencias, ¿verdad?, de la vida cotidiana que hacen que las personas pierdan su felicidad, ¿verdad?, porque permiten esa influencia. Entonces se descorazonan, se ponen tristes y ya no son felices, ¿verdad? Y entonces ahí en un momento están bien y están contentas, digamos, al siguiente momento están tristes y ya no tienen energía, etcétera, ¿verdad? Eso es muy, muy común. Entonces, voy a mencionar algunas cosas que son negatividades nuestras que nos hacen perder esa felicidad, ¿verdad? Entonces voy a mencionar como unas 4 o 5 cosas que hacen que nosotros caigamos en esos estados de descorazonamiento, ¿verdad?, y de tristeza. Entonces, una cosa que hace que eso ocurra es estarse comparando con los demás, ¿verdad? Muy común. Que fulano es una persona que tiene reconocimiento social y yo no, el otro tiene tal beneficio y yo no, y el otro es lo que sea, cualquier cosa que otra persona tenga de más y yo no, y estoy comparándome con eso. Lógicamente es una conciencia muy materializada también, ¿verdad? Y eso hace que yo pierda completamente mi felicidad, mi alegría, ¿verdad? Porque yo nada más estoy viendo lo que no tengo, lo que me hace falta. Y eso, lógicamente, atrae también los celos, ¿verdad? Las personas tienen celos de las demás por esas mismas razones, porque ven en los demás cosas que ellas no han logrado, y entonces eso las hace sentirse completamente frustradas y tristes, ¿verdad? Porque no tienen, también han desarrollado como una cadena de deseos que no se satisfacen y entonces están muy involucradas en eso, ¿verdad? Esos deseos no satisfechos, y en otras personas los ven que sí se satisfacen y en ellas no, y entran en ese círculo de descorazonamiento, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que ha pasado ahí, verdad? Cuando hay esa comparación y ese sentimiento de celos, primero que cuando hay celos, ¿verdad? Los celos son un sentimiento que es como el fuego, ¿verdad? Todo lo quema. Entonces, cuando la persona está celosa por lo que sea, porque el otro tiene un papel que ella hubiera querido, o una casa que hubiera querido, lo que sea, cualquier cosa, entonces esos celos, eso hace que la persona se esté quemando en el fuego de los celos constantemente. Y eso será una vida, ¿perdón? Sí, por supuesto, ¿verdad? Y entonces eso será una vida feliz, ¿no, verdad? Pero además es muy común, ¿verdad? Lo hemos visto toda la vida, ¿verdad? Compararse y sentir celos unos de otros es una cosa cotidiana, ¿verdad? Entonces, sí, celos, envidia también, las dos cosas son más o menos sinónimas, pero tienen algún matiz ahí pequeño, ¿verdad?, de diferencia.
Entonces, ahí lo que pasa es que la persona eh, no tiene autoconfianza, digamos, ¿verdad? No tiene su autoconfianza. Cuando aquí hablamos de autoconfianza, nos estamos refiriendo al ámbito espiritual, ¿verdad? Que es lo que nosotros eh, trabajamos, digamos. Entonces, cuando decimos que la persona no tiene autoconfianza, es que ha olvidado quién es, ¿verdad? O no sabe que ella es un ser espiritual, que es un alma, ser espiritual, un alma, la conciencia, lo que quieran, ¿verdad? Eso hace que yo me olvide de mi propio valor, ¿verdad? Porque habría que recordar que el ser humano es una combinación de dos cosas, ¿verdad? El ser interior o el alma o la conciencia y la parte humana, que es mi parte física material, ¿verdad? Que es lo que me sirve de, digamos, de instrumento para que yo me exprese y experimente, etcétera, ¿verdad? Está bien. Entonces, cuando yo olvido que yo soy eso, estoy olvidando mi propio valor. Eso hace que entonces empiece a compararme y a sentir envidia y celos y todo eso. ¿Qué es? Yo tengo que recordar quién soy. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que tengo que recordar? Bueno, que soy un ser espiritual, etc. Junto con eso, yo puedo recordar que tengo cualidades originales, ¿verdad? Las cualidades que no se borran nunca, se olvidan, se sumergen, y en lugar de ellas yo expreso otras cosas negativas, ¿verdad? Mis defectos y todo eso. Pero yo puedo recordar que soy un ser espiritual, que tengo estas cualidades de amor, de paz, de dicha, de pureza, de sabiduría, ¿verdad? Eso es original a todos los seres humanos. Entonces, yo puedo recordar quién soy y junto con eso, estas cualidades. Puedo recordar quién es mi padre y madre, ¿verdad? Puedo recordar que Dios es mi padre y madre, ¿verdad? Puedo recordar que tengo un enorme potencial que nadie me puede quitar, es mi potencial, ¿verdad? Que está ahí dormido por la razón, ¿verdad?, mencionada de la conciencia del cuerpo, la conciencia material, ¿verdad? Al identificarme yo con el cuerpo, yo soy un cuerpo, todo lo otro se sumerge, ¿verdad? Y lo que sale es totalmente material, ¿verdad? Ahí está la comparación y los celos y todo eso. Y entonces también puedo recordar que, bueno, que con ese potencial yo puedo lograr cualquier cosa que me proponga, ¿verdad? No es que el otro es más inteligente que yo porque no, no es eso. Es que yo estoy olvidando quién soy, ¿verdad? Entonces, y puedo, bueno, con todo ese recuerdo, yo puedo recuperar mi propio valor y dejar de compararme, entender una cosa súper importante, entender el hecho de que yo soy un ser único. Cada uno de nosotros es un ser único. No hay dos de ninguno de nosotros idénticos, no existe eso. Cada uno es un ser único, como una huella digital. Entonces, o sea, podemos tener cosas en común,
Tal vez nos gusta la misma música, tal vez nos gusta la espiritualidad, tal vez nos gustan las mascotas, pero son algunos aspectos. No somos iguales, nadie puede ser igual a otro. No hay dos de cada uno de ustedes, no, hay uno, ¿verdad? Hay uno en este momento sentado en esa silla o en esa, no hay más, ¿verdad? Y junto con eso entender que cada uno tiene un papel único, ¿verdad? Que es un papel que desempeña. Entonces, el papel de los demás, ¿verdad? Con toda esa cadena de deseos de querer todo lo que tienen los demás, ni yo puedo desempeñar ese papel porque no es mi papel, ni los demás pueden desempeñar el mío. Entonces, entender toda esa maravilla que yo soy hace que deje de compararme. No puedo compararme con nadie. Nadie se puede comparar con nadie, ¿verdad? Al ser únicos, nadie se puede comparar. Al ser únicos, cada uno tiene las cosas que tiene, la profesión que tiene o no profesión, lo que sea, ¿verdad? Los papás, las circunstancias, todas son diferentes, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, recordando, claro, necesito un poquito de conocimiento de lo que impartimos aquí, ¿verdad? Eso es útil para saber quién soy y tener mi propia identidad verdadera. Entonces, de esa manera yo voy a eliminar esa parte de mi negatividad, ¿verdad? Lo otro aspecto es, bueno, por ahora esto, ¿verdad?, de compararse y tener celos. Otro aspecto es oprimir, ¿verdad? Oprimir a los demás. Muy común también, ¿verdad? Oprimir, digamos, a las personas con las que trabajamos, o las personas con las que vivimos, o con las que estamos, las personas que nos rodean, ¿verdad? Oprimir es una cosa muy fuerte, que es muy común también. Eso es parte de la negatividad de la persona, porque ahí está mostrando, digamos, oprimir es como señalar las debilidades de otros, señalar los defectos, insultar, ¿verdad? Eso es una cosa tremenda porque no me va a dar a mi felicidad. Puede ser que en un momento yo gane en una discusión, ¿verdad? Pero ya, es un momento que pasó y lo que hice fue dar sufrimiento. Entonces yo no voy a ser feliz dando sufrimiento. Oprimir a los demás es como convertirlos en esclavos. Qué terrible, ¿verdad? Es muy fuerte eso. Y bueno, hay que revisarse uno, ¿verdad? Si uno tiene esa debilidad de querer oprimir a los demás, ¿verdad? Hay personas que, digamos, en ámbitos laborales, jefes que no permiten, que impiden que los subalternos progresen y se desarrollen, especialmente si el subalterno es muy inteligente, muy talentoso, muy buen trabajador, muy eficiente, etcétera, ¿verdad? Y la jefatura está ahí impidiendo que eso se manifieste. Conozco un montón de casos, jefaturas de mujeres o de hombres igual, con la misma conducta, con subalternos sumamente talentosos, de los que se podrían como beneficiar, ¿verdad? Tener un subalterno súper talentoso es una gran dicha, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Los oprimen,
y los oprimen hasta hacerlos caer, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, eso es en el trabajo, en las familias es lo mismo, ¿verdad? Hay muchos tipos de esclavitud, ¿verdad? Esposos que esclavizan esposas, esposas que esclavizan esposos, etcétera, ¿verdad? Hay muchísimas formas de esclavizar a los demás y causar mucho sufrimiento. Eso refleja la arrogancia de la persona que esclaviza al otro, ¿verdad? La arrogancia que se manifiesta así en forma muy, muy negativa, ¿verdad? No se le da la oportunidad al otro, no se le quiere escuchar, por ejemplo. No escuchar al otro, no escuchar su punto de vista, no permitir que exprese su opinión, ¿verdad? La actitud de yo soy el que tengo la razón, siempre, 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 ¿verdad? Eso es una forma de opresión, ¿verdad? No es solo el político el que oprime a un pueblo, ¿no? ¿Verdad? Los defectos están en todos los seres humanos, entonces el político oprime más porque tiene ¿verdad? Tiene al pueblo para oprimirlo, pero nosotros podemos oprimir también en menor número, pero hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, tal vez una forma de eliminar eso, como en el otro caso, recordar quién soy, ¿verdad? Una forma de combatir esa arrogancia es recordar que, que Dios, el Ser Supremo, nos salva de montones de formas de esclavitud a todos, ¿verdad? Entonces, yo, si soy hija de ese ser elevado, el más elevado de todos, entonces puedo también seguir ese mismo camino de, en lugar de esclavizar, salvar de la esclavitud ¿verdad? A mi entorno, eliminar esa arrogancia que es muy, ¿verdad? Muy violenta. La arrogancia es muy violenta. Todos tenemos arrogancia y todos en eso somos numéricos, ¿verdad? Unos más arrogantes, otros menos, otros menos, ¿verdad? En todos los defectos somos numéricos todos, ¿verdad? Unos tienen más de esto, otros menos, pero y la arrogancia es una cosa que, como todas las negatividades, tiene que ver con la conciencia del cuerpo, ¿verdad? Yo soy fulanito, ¿verdad? O fulanita, y yo tengo tal profesión, ¿verdad? Como todas esas cosas, ¿verdad? O me rodeo de tal cosa, o sé tal cosa. Estaba viendo un dibujillo de esos que mandan, una caricatura de Mafalda que dice: en el momento que yo sentía que lo sabía todo, empecé a olvidar, porque ya estaba viejo, se me empezó a olvidar todo, ¿verdad? Es parte de, ¿verdad? El yo sé todo es parte de la arrogancia, ¿verdad? No, yo sé eso, no, ni me digas si yo sé, ¿verdad? No querer escuchar a los demás, cerrarles el micrófono. Entonces, bueno, esa es otra forma de, de negatividad que nosotros manejamos muy bien, ¿verdad? Y entonces, hay cosas que no debemos hacer, ¿verdad? Oprimir implica que la persona es autoritaria. ¿Le suena? Más o menos, ¿verdad? Y bueno, hay que revisarse uno. Esto es para que todos nos revisemos, no es que son los que van pasando ahí por la calle los que son autoritarios, no, todos tenemos algo, un poquito, ¿verdad? O un muchito,
depende. Entonces, vean, les voy a sugerir algo, lo que no hay que hacer. Yo sé que ustedes no lo hacen, pero es para recordar. No dar sufrimiento a nadie. Bonito, ¿verdad? Ni recibir sufrimiento. O sea, no tomar sufrimiento. No tomar quiere decir que cuando alguien dice algo, yo no me doy por aludida. No es con arrogancia, sino que voy a ser más comprensiva. La persona puede estar insultando, pero yo puedo pensar que a lo mejor se siente mal, ¿verdad? Es muy importante el beneficio de la duda. Hace como el viernes, una persona que conozco andaba haciendo ejercicio, se cayó en la calle, andaba corriendo y se cayó, pero se cayó así aparatosamente. Bueno, fue algo terrible, se rompió las 2 rodillas, se hizo un esguince grado 3, fue una cosa así súper aparatosa. Y está ahí destrozada por el dolor, y pasa un muchacho, bueno, nadie le ayudó, ¿verdad? Eso, nadie. De la gente que estaba cerca, nadie la ayudó. Iba pasando un muchacho y ella le dijo, ay muchacho, me presta el teléfono para llamar a mi mamá que vea, dice que le corría así la sangre por las piernas, ¿verdad? Y el muchacho le dijo, es que voy tarde para el trabajo. Entonces, bueno, a mí le digo, bueno, mira, vamos a ver. Por un lado, puede ser cierto, digamos, a veces cuando las personas han llegado mucho tarde, en un trabajo cuando yo trabajé en el Banco Central, era después de 3 llegadas tardías, porque entrábamos muy tarde, a las 8:45, con 3 llegadas tardías había una amonestación escrita. La cuarta era una suspensión sin goce de salario por 1 semana. Era sumamente estricto, ¿verdad? Entonces yo pensé en eso y le digo, mira, puede ser que el muchacho ha llegado un montón de veces tarde y que si llegaba tarde, perdía el trabajo. Es que, ¿verdad? Mejor, y puede ser perfectamente, bueno, pensamos en eso. Después, ayer hablando con ella, le digo, es que también la gente tiene mucho miedo de todo subrayado y en negrita. Entonces, ven a una persona en el suelo con las rodillas destrozadas, llorando de dolor. Entonces lo que puede pensar alguien es, no, la acaban de asaltar, seguro, mejor yo salgo corriendo. Díganme si no es cierto eso. Bueno, una persona que estaba ahí dice, no, yo te veo así y de verdad salgo corriendo. Porque a mí esas cosas me dan terror. Entonces, estábamos hablando de que en el trabajo con una compañera de trabajo hace varios meses, que ella pasó por una enfermedad muy grave, pero así al borde de la muerte estuvo. Se quedó sola. O sea, se quedó sola, no, la familia es la familia, pero los compañeros de trabajo, se fue quedando así como solitaria, ¿verdad? Y entonces estábamos hablando de que cuando uno pasa por situaciones muy fuertes, se queda solo. Se queda solo. Así como lo están oyendo. Bueno, me pasó a mí también. Cuando mi esposo se fue de la casa porque se fue y yo estaba muy mal, me quedé sola. Porque la familia no te llama, las amistades menos, los vecinos ni saben, ¿verdad? Las mascotas no entienden. O sea, pero no tengo ningún sentimiento negativo de eso. Entendimos perfectamente, conversando con la gente, que todos tienen terror. Todos. Tienen miedo de verte mal,
de no poder ayudarte, de no saber qué hacer con vos, de que sea contagioso, de que sea lo que sea. Cada uno tiene su miedo diseñado, ¿verdad?, a su medida. Entonces, eso mismo que le pasó a esta amiga, caída en la vía pública, sin ninguna ayuda de nada, ¿verdad? Entonces, pero cuando uno lo conversa sin, ¿verdad?, sin prejuicios, y le da el beneficio de la duda a las personas, uno se siente bien, no está, o sea, de momento sorprende, ¿verdad? Pero después uno entiende, todos tienen miedo, hombres y mujeres, por igual, de cualquier edad, ¿verdad? Y después de mi propia experiencia, un día iba pasando ahí por el Ministerio de Seguridad, que vivo cerca relativamente, caminando, y había un muchacho sentado por ahí y lloraba desconsoladamente, un muchacho ahí normal, joven, así como adolescente, ¿verdad?, como de 20 años o algo así, y yo lo vi, y entonces paré y le dije, ¿usted necesita ayuda? Me dice, no, gracias, está bien, y como que se sonrió, como que, ¿verdad?, no la rechazó como con maldad ni nada de eso, sino que, ¿verdad?, seguro dijo, ay, ¿qué le voy a decir? Que la novia, ¿verdad?, no sé, pero por lo menos él de buen modo contestó, pero, ¿verdad?, yo dije, a veces la gente, nada más, o sea, con solo que uno le pregunte, a lo mejor se va a sentir un poquito mejor, ¿verdad? No totalmente bien, pero un poquito mejor, ¿verdad? Porque uno lo hace con cariño, pero si de verdad necesita algo, ¿verdad? A lo mejor quiere agua o algo, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa que tenemos que entender, que las personas no es que son malas porque sí, ¿no? Están hasta aquí de miedos, de todo tipo, ¿verdad?, de experiencias del pasado, de lo que sea. Entonces, uno entendiendo no se siente mal, ¿verdad? Ayer mismo nos reíamos con esta amiga porque, bueno, ya ella está mucho mejor y en como menos de una hora después de haberse caído fue a donde el acupunturista y le hizo el tratamiento y después le hizo otro y ahora le va a hacer otro mañana, entonces muy rápido la sacó del esguince, ¿verdad? Le quitó el dolor inmediatamente con la acupuntura y ya no tiene dolor del todo, tiene inflamado todavía pero, pero entonces encontrar esas cosas de cómo quitar esa negatividad, ¿verdad? En lugar de estar dándole vuelta y nadie me ayudó, bueno, no sabemos por qué, pero está bien, nada pasó. Y lo otro punto de negatividad es recordar el pasado, pero, no es que se nos va a olvidar todas las cosas amargas, no, ahí está la memoria, tenemos toda la instalación, es cómo recordarlo, ¿verdad? Porque lo que yo recuerdo del pasado que me dio sufrimiento ya no me da sufrimiento, me da lo mismo. No es que me siento a recordar, no voy a perder el tiempo en eso, ¿no? Es que si me acuerdo de algo no me afecta en nada emocionalmente, absolutamente en nada. Es una cosa que pasó y ya pasó. Está totalmente superado, ¿verdad? Entonces, hablando con Marianne, hace poco que tuvimos una capacitación y hablando hoy, es cómo recuerdo yo las cosas, ¿verdad? Las recuerdo, ¿verdad?, con dolor para que me causen más dolor o simplemente porque está en la memoria y ya está, pero ya pasó, ¿verdad? El pasado ya pasó, lo que hoy pasó en la mañana es pasado, ya pasó, ya no existe, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo debo, en lugar de eso, de concentrar mi pensamiento en el presente, ¿verdad? En cosas, bueno, a nosotros aquí nos ayuda mucho las clases diarias que tenemos, porque tenemos
cosas de espiritualidad frescas de cada día, que eso es lo que revolvemos en la memoria, ¿verdad? En la mente, son cosas muy elevadas, que nos dan felicidad, que nos dan buenos consejos y nos hacen sentirnos felices, ¿verdad? Entonces, eh, ayuda mucho, ¿verdad? A no estar teniendo cosas negativas en la mente, ¿verdad? Que hacen, que nos quitan la felicidad. Y otro aspecto es aparte de recordar eso, es la falta de concentración, digamos, que la mente esté divagando, aquí, allá, 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 eso es muy común también, ¿verdad? O sea, si ustedes se ven, ¿verdad?, entienden de qué estoy hablando. Debería ser que uno, a la hora de tener que hacer cualquier tarea, se pueda concentrar en eso, nada más, ¿verdad? Pareciera una cosa muy inocente, las distracciones, pero no, porque cuando yo no tengo esa capacidad de concentrar mi mente en algo, cuando ya he creado el hábito de estar, ¿verdad?, en una cosa y en otra, 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 ¿verdad?, sin concentrarme en nada, entonces resulta que eso es como una puerta abierta a involucrarme en cualquier tipo de situaciones y pensamientos, informaciones, etcétera, porque no tengo la capacidad de decir, no, esto no es para mí, no me interesa, no, eso no, yo no veo eso, ¿verdad? Como, o sea, digamos, yo puedo ver noticias, porque es importante entender cuál es, como tomarle el pulso al país, qué está pasando, ¿verdad? Nada más, no para ver sucesos, sí, ¿verdad? Me sonó raro. Bueno, asesinatos y todo eso. Eso no, porque sabemos que eso pasa, sabemos el estado de la sociedad. ¿Para qué vamos a reforzar con imágenes y cosas fuertes y palabras y lo que sea, en lugar de dedicar el tiempo, digamos, a tener buenos deseos para los demás, sentimientos puros de amor, esperar que, ¿verdad? Entonces, abrir la puerta a eso es un riesgo para mí, ¿verdad? Porque entonces yo no discrimino, veo todo en la noticia, las noticias de los narcos. ¿Ustedes se imaginan lo que es uno emplear tiempo en la vida de un narco? No puede ser. O sea, yo puedo saber que existen, puedo tener buenos deseos para ellos, puedo y debo hacerlo, ¿verdad? Tener los mejores deseos de que algún día puedan retomar su vida y ser personas felices. Yo eso lo hago normalmente, para todos, pero sentarme a ver ¿cómo se llaman? Las novelas. Los detalles de las cosas que hacen, no, por favor, eso no puede entrar en mi mente. Yo no necesito eso, ¿verdad? No es necesario eso para tener una vida de calidad, ¿no? Absolutamente no, ¿verdad? Bueno, es un ejemplo nada más, ¿verdad? Pero entonces el asunto está en que yo puedo utilizar, practicar la meditación para aprender a crear pensamientos positivos, para poder discernir, ¿verdad?, entre lo que es de beneficio y lo que no. Porque para poder tener una mente concentrada
y, ¿verdad?, enfocada y limpia, etcétera, se necesita mucha práctica, muchísima práctica, toda esta vida. Entonces, yo no debo desperdiciar el tiempo en cosas que no son de beneficio para mí, ¿verdad? Y debo entender que el tener la mente dispersa en miles de cosas, no digamos el ejemplo que acabo de dar, en cosas más inocentes, un pajarito, el teléfono, el bus, no sé qué, lo que sea, que parece inocente, en el fondo no es, porque yo estoy creando el hábito de ser así. Y cuando el hábito está creado, cuesta mucho revertirlo, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante y entender que la divagación de la mente es negativa, absolutamente negativa, porque es una puerta a ese hábito, ¿verdad? Entonces, sí, hay personas que viven toda la vida así, ¿verdad?, en distracciones, ¿verdad? No hacen nada de beneficio para sí mismas y mucho menos para los demás. Mira, si uno no hace nada de beneficio para uno, menos para los demás. Entonces, lo que quiero decir con las exageraciones y todo eso, es que no es inocente. No es poca cosa crear el hábito de estar uno siempre distraído. No es poca cosa. ¿Verdad? Si ustedes se ven cuánto tiempo pasan en cosas inútiles y pensamientos de desperdicio en el día, ya van a ver, ¿verdad? ¿Verdad? Si uno se ve, entonces lo que pasa con eso es que lo importante es que por medio de la meditación yo aprenda a crear pensamientos en lugar de inútiles, poderosos, que me dan fuerza a mí. Porque todo esto de la mente divagando y, ¿verdad?, todo eso, me hace perder energía a mí y me hace perder tiempo a mí y a los demás. O sea, es pura pérdida, todo es pérdida, ¿verdad? Entonces, es una de las cosas que yo no debo causar, digamos, no causar sufrimiento, no causar pérdidas a nadie, de ningún tipo, ni de tiempo, ni de energía, ni de felicidad, ni financiera, ni nada, no causar pérdidas. ¿Me entienden? Sí. Es una de las cosas que no debemos hacer, ¿verdad? Entonces, y no desperdiciar yo mi tiempo, ¿verdad? Es que cuando uno ve, pasó el tiempo y se hizo uno grande y no le queda mucho tiempo, ¿verdad? Hey, más viejo uno, menos tiempo le queda, o no, ¿verdad? Y entonces, ¿cuándo voy a cambiar el carácter? Si yo necesito toda la vida para cambiar todas las cosas de negatividad que yo he creado, y si estoy muy vieja, ¿cuánto me queda? Y voy a seguir así. Y después voy a estar ahí, ay, si yo hubiera, no, ya no, ¿verdad? Entonces, es muy importante aprovechar el tiempo, no dormirse cuando uno medita, sino estar alerta, tener la experiencia, aprovecharla, vivirla, ¿cómo es que se llama? Como disfrutarla y ver ver el propio progreso, ¿verdad? Ver cómo los cambios en el carácter son de beneficio para mí, nada más, de beneficio. ¿Verdad? Todo lo que yo recibo por medio de la conexión con el propio ser y con el Ser Supremo es puro beneficio, ¿verdad? Y si yo me beneficio, puedo beneficiar a otros, y si no, no, ¿verdad?
puedo beneficiar. No es que tengo que ir a darle clases a todo el mundo, no. Es que si yo estoy bien, si me siento bien, estoy serena, estoy tranquila, estoy feliz, con solo eso, ¿verdad? Con solo eso, en lugar de estar ahí sufriendo y haciendo el entorno de otros feo, ¿verdad? Entonces, no producir pánico en los demás. Exacto, no producir pánico. No intimidar a los demás, cosas que no debemos hacer. Es muy común. ¿No habían pensado en eso? No, ¿verdad? No intimidar, no causar pánico, no dar sufrimiento, no hacerles llorar, no hacer llorar a nadie, no romperles el corazón. Todo eso que parece como normal, ¿verdad? Porque sucede todo el tiempo, nos ha parecido inocente, pero no. Entonces no importa si lo hicieron o lo hicimos, no importa, ya pasó. ¿Qué quiero ahora? Bueno, no quiero hacer nada de eso, ¿verdad? Es que eso es parte de lo que decía al principio, ¿verdad? Que constantemente, todos los días, hay cosas que, influencias externas que nos hacen perder la felicidad y nos hacen sentirnos descorazonados y tristes, pero que todo eso lo tenemos que eliminar. Por un lado, eliminar nuestra propia negatividad, por ejemplo, no dar sufrimiento, pero no tomar sufrimiento. Si alguien quiere asustarme, pues yo veré si me dejo asustar o no. Depende de la situación, es que depende del tipo de agresión, porque hay personas que agreden físicamente, entonces yo me tendría que apartar de esa situación. Pero si es solo así como, ¿verdad?, una actitud, yo no debería tener miedo de eso, ¿verdad? Por eso les decía lo que yo tengo que recuperar, recordar quién soy, recordar quién es mi padre, recordar cuáles son mis cualidades, recuperar mi propio valor para eliminar yo los miedos y las cosas que me han hecho daño hasta ahora. Entonces, lo que sí uno tiene que hacer es interactuar con respeto y con amor, ¿verdad? No hay otra forma de interacción, es la única. Tener la capacidad de escuchar con límite, y bueno, a veces las personas tienen son muy hábiles, ¿verdad?, en obligar al otro a escuchar, pero tiene que haber alguna forma de salir de ese círculo, ¿verdad? Porque entonces tiene que uno diseñar algo, ¿verdad? Yo pregunto, pero entonces vos resolviste ya eso, ¿no? ¿Verdad? Porque si no se hace interminable la situación, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a terminar y ahora vemos. Bueno, el recuerdo del pasado y denigrar, ¿verdad? Denigrar a otros. Denigrar es como estar hablando de los defectos de los demás, ¿verdad? Es que este es así, el otro es así, y es que fíjate que... Y estar como haciendo chismes, ¿verdad?, de los demás y de sus situaciones, como esparciendo las debilidades de otros, y no nos vemos, ¿verdad? Vemos hacia afuera, no nos vemos nosotros. Entonces tenemos que dedicar más tiempo a vernos nosotros, a ver nuestras debilidades, a ver todas las cosas que tenemos que resolver del carácter nuestro, ¿verdad?
en lugar de estar viendo solo a los demás. Qué fácil, ¿verdad? Bueno, lo que hemos hecho toda la vida, ¿verdad? Entonces, no nos vemos nosotros, no nos conocemos, ¿verdad? Eso es algo que falta. Entonces, está la depresión causada, ¿verdad?, por todo lo que les dije al principio, la comparación, los celos, ¿verdad?, sentirse uno inferior, todo eso, ¿verdad? Es para que no se les olvide, ¿verdad? Está la regresión, ¿verdad?, el vivir en el pasado, y entonces ya le contaron a alguien y le volvieron a contar, y otro capítulo de la... Entonces está el divagar también de la mente, y la denigrar a los demás, ¿verdad?, que es insultar, impedir que ellos, o sea, como impedir la realización de los demás, ¿verdad?, a prueba de estar hablando mal, ¿verdad?, de los otros, que no dejar que se realicen ellos, dañar la reputación de una persona, vean, eso sí es muy serio, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad?, con un simple comentario, simple, ¿verdad?, entre comillas, comentario, uno puede dañar la reputación de una persona. Muy serio. Y si era mentira, peor todavía. Peor todavía, ¿verdad? Porque uno se creyó algo que oyó por estar oyendo lo que no tiene que oír, y después lo publicó, ¿verdad? Definitivamente hay que hablar menos. Entonces, en lugar de todo eso, tiene que haber respeto, muchísimo respeto. Las relaciones tienen que ser de respeto. El respeto es algo muy poderoso, pero muy, muy, muy poderoso. Y tenemos que crear el hábito, ¿verdad? Todas estas cosas tenemos que crear esos hábitos, crear el hábito de recordar quién soy, de cuáles son mis cualidades, de quién soy hija, cómo debería, ¿verdad? Todo lo que les dije anteriormente. Crear el hábito de ser así, porque a lo mejor les parece como difícil, pero cuando se crea el hábito ya se creó. El carácter va a cambiar poco a poco, pero va a cambiar completamente. Y ya no vamos a tener trazas de esas cosas tan horripilantes, ¿verdad? Sino que vamos a ser seres diferentes. Entonces, por ejemplo, digamos que si uno no está dispuesto a escuchar al otro, ¿cuál es el resultado? El otro tampoco va a querer escucharlo a uno, ¿cómo? ¿Verdad? Es así. Si yo no respeto, ¿qué pasa? No recibo respeto tampoco. Para que yo sea respetada, tengo que respetar yo primero, yo primero. No esperen respeto si ustedes no respetan. El respeto de los demás hacia uno solo se da si yo respeto primero, si no, no. Entonces uno no puede estar pensando, es que vos tenés que respetarme, porque además la observación es como, ¿verdad?, como horrible, pero a que todos le hemos hecho, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, como que respetame, ¿verdad?, y así, ¿verdad? Entonces, imagínense, es horrible, ¿verdad? Yo les hago muecas y todo para suavizarlo, ¿verdad? Pero es así, no, así hemos sido, ¿o no? A ver, no, claro, ¿verdad? Con los hijos, con los hermanos,
con todo el mundo, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar, darle la vuelta, vamos a respetar a los demás, y con cosas muy pequeñas uno respeta a los demás, para empezar, para crear el hábito, para ser diferente, ¿verdad? Es que, por eso yo le decía a esta amiga caída en la batalla, que pensara que en eso, en ese muchacho, porque yo por lo menos me he acostumbrado a crear ese tipo de pensamientos, ¿verdad? Si alguien pasó así como por el frente del carro y uno tuvo que frenar y todo, yo pienso, siempre pienso, ¿y si tiene una emergencia? Y yo voy a estar pensando mal de él, y si va para, ¿verdad?, al hospital a ver a alguien que, ¿verdad? Entonces como que llega un momento en que uno puede con facilidad pensar, no pensar mal de esa persona. Entonces, con todo esto que hemos conversado, mi tiempo ya no se va a desperdiciar tanto, ¿verdad? Va a ser más significativo, más de utilidad, ¿verdad? Para que yo cree pensamientos diferentes y tenga actitudes diferentes en relación con los demás, con las relaciones, con las situaciones, con todo, ¿verdad? Entonces, yo puedo crear pensamientos que me ayudan, por ejemplo, que me ayudan a eliminar esa negatividad. Por ejemplo, un pensamiento muy cortito y muy fácil. Mi naturaleza original es de paz. Eso no es una mentira, no es que yo me estoy engañando, es que mi naturaleza original es de paz, es una verdad absoluta. Que a mí se me olvidó es otra cosa, pero no se ha borrado, está ahí, sumergida mi naturaleza de paz, debajo de todas las cosas que yo he creado y todos los hábitos, ¿verdad? Pero esa es mi naturaleza original. Entonces, si yo me lo digo y me lo vuelvo a decir, llega un momento en que yo lo entiendo. Bueno, además de que voy a practicar la meditación y voy a tener un estado de paz y voy a entender que si yo logro esa experiencia de paz es porque yo tengo esa naturaleza, si no, no podría, ¿verdad? La meditación me ayuda a entenderme y a descubrir esa verdad de lo que soy, ¿verdad? Pero puedo crear el pensamiento. Otro pensamiento que yo puedo crear, que me puedo decir, no es que lo voy a decir en voz alta, es para mí, es secreto, es conmigo la cosa, ¿verdad? Por ejemplo, si yo no pongo en la práctica la meditación a través de la cual yo voy a recordar al Ser Supremo, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿Verdad? Si yo no lo hago, que entiendo que lo puedo hacer, que tengo algo de conocimiento, que tengo la oportunidad de venir aquí, en fin, si yo no lo hago, entonces ¿quién lo hace? ¿Quién le manda buenos deseos a los demás a través de ese estado? Si yo no lo hago, ¿verdad? Es una forma de entender mi propia responsabilidad. De entender mi responsabilidad con dulzura, con el deseo de, ¿verdad?, de hacer las cosas. Entonces, esa es una forma de crear pensamientos, ¿verdad? Vean qué importante en una clase que recibimos, hablando de la salud en general y de la salud del cuerpo, hablándonos a nosotros en la clase. Decía que en lugar de pensar, por ejemplo, que este cuerpo está viejo, hecho leña ya, ¿verdad? ¿Han pensado alguna vez? Bueno, vean. Este cuerpo no está bien, si es que, ve, con esa cantidad de años, ¿cómo? ¿Verdad? Entonces, en lugar de pensar eso,
yo puedo pensar que este cuerpo, porque yo sin cuerpo no puedo hacer nada, ¿verdad? Entonces, este cuerpo me ha permitido venir aquí, me ha permitido acercarme a Dios. Qué diferente, ¿verdad? Este cuerpo me ha permitido eso, les permitió venir hoy, a pesar del tortuguismo, a pesar del aguacero, están aquí. Eso me permite acercarme a mi verdad, acercarme a Dios. Es diferente, ¿verdad? Entonces yo lo cuido, porque sin el cuerpo ya era, ¿verdad? Y entonces vean otro ejemplo que se nos dio. Cuando yo con mis manos amorosas le digo a un caballo que corra, él va a correr bien. Si por el contrario le doy latigazos, el caballo va a empezar a reaccionar diferente, ¿verdad? Y ahora les voy a contar un cuento, el cuento del candado, que ya está cerrado, no, mentira, de un caballo. Y entonces, en la misma clase, ¿verdad? El cuerpo de nosotros nos pertenece, ¿sí? Okay. Entonces, si le decimos una y otra vez que está viejo, que está hecho leña, que tiene esto y lo otro, es lo mismo que darle latigazos. Muy mal, ¿verdad? Entonces, en lugar de eso, le vamos a decir todas las cosas buenas, ¿verdad? Que tiene la salud. Bueno, me duele un dedo, pero es un dedo, tengo 10, hay 9 que no me duelen, ¿verdad? Es broma, pero es cierto también, ¿verdad? O sea, tengo tal cosa, pero estoy tomando un medicamento, voy a salir de eso, ¿verdad? Entonces, si yo soy así, el cuerpo coopera conmigo. ¿Ven? Qué diferente. Y es que lo del caballo, estaba viendo un programilla ahí de caballos, no sé ni por qué. Bueno, es que era como un documental acerca de ese punto en particular. La persona, que era una mujer, estaba como en una exhibición de equitación y eso. Y el caballo, bueno, ella era una experta, ¿verdad? Y el caballo empezó como a mover la cabeza muy extraño, y entonces ella le jalaba y le jalaba y le jalaba las riendas y le jalaba, y de un momento a otro el caballo pegó un salto así y se fue para atrás y le cayó encima a ella. Entonces, bueno, el accidente fue súper tremendo, ¿verdad? Ella no se murió y sobrevivió y se curó y todo, pero pegó la cara en la silla y entonces la piel se le desprendió, y entonces además el caballo donde se enderezó la jaló porque ella quedó prensada ¿verdad? El pie. Bueno, fue una cosa así súper terrible, ¿verdad? Entonces hubo una investigación al respecto. ¿Qué le pasó al caballo? ¿Verdad? ¿Por qué hacía esos movimientos? Entonces descubrieron, bueno, que los caballos como que los dientes les crecen y les crecen, y entonces a veces tienen piquitos ahí que les molesta, seguro los tratan, no sé. Entonces el caballo tenía algo así y le estaba doliendo. Donde ella le jalaba la rienda, ¿verdad? El freno, el caballo tenía tanto dolor que entonces se tiró para atrás y ese fue el accidente, ¿verdad? Entonces el cuento era para decirles que si nos damos así de latigazos, ¿verdad? Vamos a sufrir más porque, ¿verdad? Estamos rechazando nuestro propio instrumento que nos sirve para hacer esfuerzos espirituales, y entonces no va a funcionar bien porque nos tratamos mal, entonces emocionalmente estamos mal y entonces el cuerpo también responde a lo emocional. Entonces por eso tenemos que recordar quién soy, quién es mi papá, ¿verdad? Todo lo que hemos visto, practicar la meditación, crear estados de, ¿verdad? Estados de paz, y poder eliminar toda la negatividad que es habitual, ¿verdad?